Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Viernes de Tarot Fiscal, último día de vacaciones para los chicos que están en primaria y algunas escuelas por ahí de bachillerato y unas universidades. Y bueno, pues regresando al tema fiscal y al Día del Niño. ¿Y qué tiene que ver el tema de hoy? Que vamos a hablar de Blue Demon, o llamando a Blue Demon. Pues tiene que ver con mi niñez, tiene que ver con la niñez de varios de nosotros y con la realidad virtual, así como lo escuchan. ¿Y qué tiene que ver eso con los impuestos? Pues tiene todo que ver con los impuestos. ¿Por qué? Porque a lo mejor de niños soñamos con hacer algunas cosas. Siempre decimos, cuando sea grande quiero ser tal, voy a ser tal. Y a veces dejamos esos sueños en el olvido. Pero hay algunos otros que sí los vuelven realidad y que sí viven sus sueños. Y pues es el caso de Llamando a Blue Demon. Santo Llamando a Blue Demon. No sé si ustedes recuerden, o los que son de mi generación, escuchar algunas películas o este llamado de Santo Llamando a Blue Demon, Santo Llamado a Blue Demon, ¿no? Y las pantallas y los laboratorios del Santo y de todo ese tipo de cosas que para mí eran wow. O sea, cuando yo lo veía decía, eso existe, o sea, yo lo quiero conocer, yo quiero saber dónde está. Bueno, pues déjenme contarles que mi papá algún tiempo de su vida fue luchador, así como luchador de la lucha libre. Y fue de la época del Santo, de la época de Paraguayo. Entonces a mí me tocó pues ver así a mi papá, pues como cualquier persona, como cualquier mortal, y de repente nos llevaba a las luchas y cuando yo lo veía arriba del ring, y cuando yo veía que teníamos fotos del Santo, y cuando alguna ocasión vi a mi papá descalabrado, llegando a la casa con una máscara fabulosa de que había ganado una pelea, bueno, una lucha, y que mi mamá osó, como algunos de los luchadores famosos, lavarle la máscara, o sea, fue así como que lo peor que pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque era como un triunfo, era en ese momento un triunfo. Y para mí era como ver a un superhéroe de carne y hueso, pero pues no sabía que era mi papá. Y después, cuando fui creciendo y fui entrenando con mi papá, viendo algunas cosas en gimnasio, viendo toda esta parte del Santo, de que realmente existía el Santo, de poder saludar a esos luchadores como Tinieblas, como Blue Demon, como Mil Máscaras, como el Perro Aguayo, pues más o menos soy de la generación del hijo del Perro Aguayo, imagínense. Entonces tener en la fiesta de cumpleaños a todos los luchadores y ver a mi prima ahí en el barrio de Tepito, sus 15 años con muchos luchadores, fue así como wow, o sea, esto existe. Y de eso salté a la realidad, a la realidad de decir, si existe, es porque alguien lo creó y porque realmente traspasó la pantalla. Y para mí fue el mensaje de, si existe yo lo puedo lograr y yo lo puedo hacer. Y por ahí también veo algunos comerciales de Barbie, de sé lo que quiera hacer y por ahí ponen pues que la Barbie astronauta, que la Barbie chef, que la Barbie mamá. O sea, creo que todos esos sueños que nosotros algún día como niños tuvimos, pues se vuelven realidad. Y recordarán que yo les comentaba que mi mamá nos cobraba los impuestos, ¿no? Que nos decía, bueno, van a vender gelatinas y cada gelatina cuesta el valor de una tabla de multiplicar que era del 5, para que nos aprendiéramos las tablas, también para que aprendiéramos a ganar dinero. Yo empecé a los 6 años en ese negocio de vender gelatinas y a pagar impuestos. Entonces imagínense de esa realidad que existía atrás de pantalla, era un híbrido entre yo verlo en la película y vivirlo. Fue así como wow, ¿no? Y este mes en especial, que es el mes del Día del Niño, me encanta esta etapa de mi niñez, esta etapa de haber vivido pues entre esa fantasía y esa realidad. Y bueno, pues platicando con algunos colegas, veíamos que eso traspasó la frontera de la televisión y pues hoy en día rebasó incluso la realidad que teníamos en mente, ¿no? Yo alguna ocasión llegué a ver en películas de los famosos relojes del Santo, diciendo Santo Llamando a Blue Demon y le contestaba, ¿no? Y yo llegué a jugar con mi hermano y con mi papá de esa forma, de un cuarto a otro cuarto y después con el dichoso teléfono que hacías con hilos, ¿no? Que hacías con unos vasos de plástico y que te ibas al otro cuarto y le ponías el hilo y empezabas a hablar. Y para mí era fabuloso ese tipo de cosas.
Y bueno, pues hoy en día estaba yo checando precisamente que entra en vigor la factura 4.0 el día 1 de abril. Y esa factura 4.0 está totalmente ligada a la parte bancaria, a un sistema, y no nada más es, voy a hacer una facturita y se acabó. No, esa factura lleva incluido y aparejado varias celdas, varias cosas y muy interesantes, con la cual el SAT nos está ligando a muchas otras cosas, y con las cuales el SAT puede conocer incluso nuestra ubicación a través del banco, que es una geolocalización. Entonces imagínense, y hoy en día ver un celular, ver un Apple Watch, ver un reloj inteligente, ver que puedes colocarle a tu niño, puedes darle a tu niño un reloj para poder saber en tiempo real dónde se encuentra, para poder vigilarlo a través de ese reloj. Es que a mí se me hace así como, wow, o sea, pasaron cuántos años, yo tengo 40 y más. y les puedo decir que a los 5 o 6 años yo veía esas películas del santo que eran por ahí del 50, 60, 70. Y que me fascinaron y que yo creo que alguien más llegó a ver esas películas y se convirtió en ingeniero y empezó a descubrir toda esta parte. Y hoy en día que hay aplicaciones de realidad virtual donde tú ya no sabes distinguir, bueno, obviamente los expertos sabrán distinguirlo, pero quienes no somos expertos, que no somos de la generación del celular, que no nacimos con el celular, que no nacimos con ese chip integrado de como los niñitos de hoy, de entran al celular, ya saben dónde está, ya tienen como que por lógica dónde están las cosas. Bueno, pues es muy interesante porque a veces creemos que estamos hablando con personas cuando realmente estamos hablando con un sistema, con una máquina, con un hardware, con un software. Entonces, esto pues ya alcanzó la parte de los impuestos. Esa parte de niños, de ese sueño de quiero conocer ese reloj donde yo le llame al santo, después se convirtió finalmente en un sistema informático. Y en un sistema que nos puede llevar a grandes pues logros, pero también a grandes riesgos. Y es donde yo quiero tocar el punto el día de hoy. ¿Y qué tiene que ver esto con los impuestos? Pues tiene mucho que ver y todo que ver con los impuestos. Porque hace algunos años existía algo que se llamaba la guía Rocky. Y entonces tú buscabas en las calles a las personas. Actualmente te metes a tu celular y buscas en la aplicación Google Maps y buscas la dirección o buscas el Waze y te da dónde se encuentra, incluso vía satelital, si hay tráfico, si no hay tráfico. Y todas estas herramientas son muy buenas, pero también son un gran riesgo para los niños. No solamente para los niños, también para las personas que no saben controlar ese impulso, ese ego de estar metidos en la pantalla. Y bueno, déjenme comentarles que penosamente este fin de semana yo supe de un caso de una niña que no distinguió a los 8 años la realidad virtual. ¿Qué es esto? Hay algunos juegos donde los chicos se pueden meter y escogen hacia qué juego. Puede ser un juego de violencia, puede ser un juego didáctico, puede ser un juego de vamos a jugar a las muñecas, a la escuela, a pues muchas otras cosas, ¿no? Incluso por ahí pues vamos a robar una casa o vamos a hacer averías, pero los niños no distinguen la realidad de ese videojuego o esa realidad virtual de una realidad tajante de peligrosa, de riesgo. ¿A qué va esto? Bueno, pues déjenme contarles que una chica de 8 años pues tuvo la osadía de dejar el gas prendido y pues por ahí puso en riesgo su familia, y cuando se le preguntó a la niña después de ese riesgo, ella dijo que pues así pasan los juegos, ¿no? En los juegos te puedes morir y puedes volver a crear tu avatar y puedes volver a jugar. Pero nadie le había explicado a esa niña, nadie le había explicado el fondo de esto, que en la realidad, cuando una persona se muere, ya no hay forma de volverla a tener aquí. Y tratando de explicarle a esta chica de 8 años, ella decía que había robots, ¿no? Y que se estaban creando personas similares a su papá o mamá. Pero imagínense nada más la trascendencia de esto. ¿Qué más se descubrió con esta chiquita? Que bueno, que es muy sencillo para los adultos decir, me voy a poner a trabajar, voy a hacer las cosas que tengo que hacer o voy a descansar, y le doy un celular, le doy una tableta y no le explico los alcances, no los orillo ni los obligo a ver la realidad, no me los llevo al parque para que sepan que caerse pues tiene sus riesgos, que tiene consecuencias, que el abrirle al gas tiene consecuencias, que no es únicamente un juego, porque la vida tiene mucho riesgo. Y lo mismo pasa con los impuestos. Nadie nos ha enseñado cómo pagar esos impuestos.
Nadie nos ha enseñado y esta forma de manejar y de contribuir al Estado. Oye, es que eres contador y debes de saberlo. Ok, pero yo creo que ese es un tema que todos deberíamos de saber, porque ¿se acuerdan que yo siempre les digo que solamente hay dos cosas en la vida de las cuales no nos vamos a salvar? Una es el pago de impuestos y la otra es la muerte. Y al país, al lugar donde vayas aquí en la tierra, vas a tener que pagar impuestos sí o sí. Y algún día nos vamos a ir de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conciencia del uso de esa tecnología, que sí salió de la ciencia ficción de hace muchos años y que dicen por ahí, bueno, mi papá me decía eso, ¿no? Todo lo que tú veas lo puedes lograr. Si existe, pues ya lo tienes, ¿no? Simplemente tienes que tratar de alcanzarlo. Y si no existe y tú lo sueñas, lo puedes crear. Y hoy en día es una realidad poder crear muchas cosas. Poder crear esos robots, pero también es una realidad que la forma de vida es muy diferente en un videojuego, aun cuando trate de ser lo más real posible, a lo que vive cada persona en su mundo. Entonces, yo te invito a que hagas conciencia de este uso de videojuegos, de aparatos electrónicos, y que a tus niños y tú mismo te involucres un poco más en la vida real. Y no con esto te quiero decir que te limites, pero sí que tengas esa realidad. Y en el tema de los impuestos es muy común decir, es que no pasa nada. O sea, hace mucho tiempo el contador de mi papá, de mi abuelito, pues le ponía los números y se acabó, no pasa nada, ¿no? Y yo puedo seguir haciendo lo que quiera, sin declarar, sin pagar impuestos, y así es, ¿no? O hay quien incluso me ha llegado a decir, oye, es que en la ley dice, sí, pero ¿qué creen? Que las personas que están programando los sistemas del SAT o los sistemas del fisco, pues tienen su propia realidad. Y es una forma automática. Y aun cuando digan, es que ya los sistemas han rebasado la parte de las personas, pues yo creo que no, porque en la parte legal, mucho que hay que aplicar es el raciocinio. Y cada caso es particular. Pero el caso de los impuestos dice no, porque si haces esto todos van a ser iguales. Y entonces dejamos de lado las leyes. Y con el SAT, ¿qué está ocurriendo? El SAT ha hecho cosas o procesos automáticos. ¿Por qué? Porque despidieron mucha gente. Y es una forma de ahorrar presupuesto, de ahorrar el dinero del impuesto y destinarlo a otra cosa. Y entonces cada vez voy viendo más recortes, pero no veo más aportaciones a los sistemas. No veo más aportes a la educación. Y entonces, ¿por qué pasa todo esto? Pasa de un desconocimiento, de que no sabemos realmente cómo funcionan los impuestos, que no sabemos cómo funciona esa realidad virtual, que no sabemos cómo funcionan las geolocalizaciones, cómo funciona, oye, es que sí en Facebook pues yo me meto y pongo mi ubicación y es más hasta la modifico, pero va más allá de que tú subas una foto con tus hijos o de que subas la foto de tus hijos, porque en la red no sabemos quién está detrás de todo eso. No sabemos quién está viendo tus fotos, quién está viendo las fotos de tus niños, no sabemos el alcance de la geolocalización, no has hecho a lo mejor las protecciones de seguridad indicadas para tus dispositivos. Y no con esto te quiero decir que tengas miedo y que te cierres a la tecnología, no, porque también tiene su parte muy buena y muy positiva, que puedes aprender grandes cosas, que hoy una de las grandes escuelas que te pueden formar o que son autodidactas es YouTube, ¿no? Por ejemplo. Quiero hacer en mi caso, ¿no? Yo quiero hacer arepas porque no sé cómo se hacen las arepas. Me meto y busco arepas. ¿Cómo hacer arepas? ¿Cómo hacer pozole? ¿No? ¿Cómo hacer moños para Navidad? ¿Cómo hacer un pastel? Y encuentro muchísima información. Pero así como esa puedo encontrar otro tipo de información. Y cuando somos niños, nuestra imaginación no tiene límites. Nuestra imaginación es pensar y ver más allá de... Pero con un dispositivo, pues a veces no creamos conciencia de lo que es realmente un videojuego, separarlo con una realidad virtual, con la realidad de la vida. Entonces, yo te invito a que hagas una combinación, que te involucres un poco más en este tipo de datos de tus hijos, que les destines tiempo para llevarlos al parque y para que vivan la realidad de la vida. Hoy en día hay muchas formas de transportarse esa realidad, muchas cosas que podemos hacer y no implica mucho dinero. Yo cuando era niña, a veces nos decían, vamos a caminar, no vamos a salir. Nunca hubo un día que me dijeran, no hay dinero. Sin embargo, mi papá era obrero.
Pero ¿qué sucedía? Pues nos llevaba a caminar a Reforma, desde todo el centro hasta Chapultepec. Íbamos viendo, leyendo lo que decían las estatuas y más o menos buscando información. Hoy en día con el celular tú puedes buscar, pararte enfrente de una estatua y ver quién era esa persona. Y si lo compartes con tus hijos, vas a tener de regreso en un futuro una compañía de verdad. ¿Por qué? Porque si tú sigues otorgándole un celular sin un control, una tablet sin un control, una computadora sin un control de horario, sin un control de lo que ven, pues ¿sabes qué les estás enseñando? A ignorarte. Cuando tengas tú la necesidad de cariño, te van a ignorar. Y es la forma en que ellos van a visualizar la vida. Y en el pago de impuestos, pues a lo mejor darán un clic, pero no sabrán para qué se destina, ni por qué, ni cómo. Y así como en impuestos, en cualquier otra área, el que sepa realmente desarrollarlo es el que va a triunfar en esta vida. Yo así lo estoy viendo. ¿Por qué? Pues se puede decir que en mi caso los impuestos los tengo desde que prácticamente tengo 6 años. O sea, he nacido, vivido y comido todos los días impuestos. Y es algo que me apasiona. Me apasiona el saber cómo voy a recaudar ese dinero y cómo o en qué lo voy a emplear. Entonces, ¿cómo sabes la función o cómo sé esa función que tienen los impuestos? Pues puedo tener una crítica. Y puedo saber cómo está, y puedo saber hoy en día que el sistema que está usando el SAT pues me mete en muchos líos, porque no está acorde al 100% con la ley. ¿Por qué? Pues porque tiene fallas y porque los mexicanos o las personas tenemos, como dicen, cada cabeza es un mundo y cada cosa es diferente, cada rubro es diferente. Oye, es que vendemos papas, pues sí, pero a lo mejor alguien vende papas a gran escala, alguien vende papas en crudo, alguien vende papas procesadas, alguien ya vende las papas para llevar. Y estamos hablando de regímenes fiscales diferentes. Oye, ¿cómo es eso? ¿Y vende papas? Pues sí, pero no es lo mismo alguien que vende papas en la esquina de mi casa, que podría ser un régimen de cooperación fiscal, si es que está dado de alta, o posiblemente esté pues de forma ilegal. Oye, ¿cómo ilegal? Pues sí, porque no está declarando sus impuestos. Oye, pero si esa persona, aun cuando esté en la esquina, distribuye sus papas a través de Uber, de Uber Eats, de Rappi, de todo este tipo de plataformas, pues entonces, ¿qué crees? Que tiene un régimen que se llama régimen de plataformas electrónicas. Oye, pero si es el señor que en el mercado trae los costales de papa, tiene otro régimen, que es un régimen pues que tiene que ver con los agricultores. Oye, pero es que es el señor que ya procesa las papas y las corta y las congela y entonces tiene otro régimen. Y como ves, pues sí, a lo mejor venden papas todos, pero todos son diferentes. Oye, y es que resulta que pues el que tiene plataformas electrónicas está casado en vía civil. Bueno, pues hay que ver el tipo de régimen que tiene. Actualmente en las declaraciones del SAT ya te preguntan, ¿estos ingresos vienen de sociedad conyugal? Imagínate, y si nosotros ni siquiera sabemos, si no tenemos ni regularizada nuestra vida amorosa, o tenemos muchas complicaciones en la vida amorosa. Y hoy en día dicen, bueno, puedes tener tantas parejas como quieras y como Facebook te permita, o como Instagram, o como estas aplicaciones de Bumble, o aplicaciones de, pues, no me acuerdo la otra cómo se llama, pero bueno, todas esas aplicaciones de pareja. Imagínate el caos que se vuelve cuando empieza a recibir depósitos de todo el mundo. Y esto, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver que a lo mejor nos gusta que nos pongan un control. Pero si te das cuenta, el fisco está actuando de la forma que muchos de nuestra generación actuaba. O sea, no te explican las cosas y te decían, ¿por qué lo digo yo? A mí, pues mi mamá en muchas ocasiones me dijo, no me cuestiones, es porque lo digo yo. Y actualmente los niños, pues hay algunos que sí te cuestionan y te dicen, no, pero no estoy de acuerdo por esto y por aquello. Entonces las cosas están cambiando. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hacer conciencia para cambiar este tipo de actitudes con los niños y para precisamente enseñarles, oye, pero es que yo no sé cómo se llevan los impuestos, yo no sé qué tengo que pagar, yo no sé cómo hacerla. Bueno, pues te tendrás que acercar exactamente a esa biblioteca andante que es YouTube. Nos tendremos que acercar a cursos, a Prodecom, al SAT, al Seguro Social, porque ellos tienen la obligación de enseñarnos, tienen la obligación de sacar manuales. La Prodecom por ahí sacó un formatito, bueno, un libro muy útil que es para presentar declaración anual. Sí te digo, déjaselo a los expertos, pero también empápate de lo que tienes que hacer. Porque a veces decimos, pues es muy fácil, le pico aquí ya, ¿no? Y entonces traemos problema con la declaración anual, porque hay quienes me dicen, oye, es que a mí no me devolvieron. Sí, pero resulta que a lo mejor no seguiste los pasos indicados para que te hicieran la devolución.
Porque a lo mejor no metiste una firma electrónica cuando tenían la obligación de hacerlo. Ya no te devolvieron. Porque a lo mejor tu opinión de cumplimiento era negativa. Y sí, hiciste tu firma electrónica, compruebas todo. Pero como tienes una opinión negativa cuando la presentaste, pues ¿qué crees? Que no hay devolución de impuestos automática. Entonces, esas cositas que a veces no nos dicen. Es lo mismo que pasa con la realidad virtual. La realidad virtual no nos están diciendo que ya está en marcha, que ya hay un robot que te puede contestar. Ok, que se están haciendo pruebas, pero esas pruebas de ensayo y error nos llevan a nosotros a tener complicaciones, como cuáles. Presentas una declaración y pues el SAT resulta que no la tiene. Oye, no, pero es que es el SAT, es así como Dios, debe de tener toda la información, el Seguro Social debería de tener toda la información. Pero volvemos a esta parte. Los sistemas están alimentados por personas, por seres humanos. Y los seres humanos nos equivocamos al igual que las máquinas. Hay quien dice, no, es que las máquinas no se equivocan. Ok, pero si las programa un humano y ese humano se equivoca al momento de procesar la información, de hacer el sistema, pues entonces va a haber un error. Así que, si no quieres tener errores, pues acércate a los expertos, participa, experimenta, y cuando ves ese error, formúlalo, plantéalo y presiona para que se corrija. Si ese error está en tus manos, corregirlo. Corrígelo. Y en el pago de impuestos, la realidad virtual tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque yo sigo viendo personas que dicen, no pasa nada. O sea, mi abuelito, mi papá, mi tatarabuelo, pues nunca hicieron nada y siguen igual. Y de repente te llega un requerimiento donde no has pagado tus impuestos y dices, oye, pero yo ni siquiera estoy dado de alta en la Hacienda. Precisamente por eso, porque no estás dado de alta en Hacienda y porque estás recibiendo a lo mejor moneda extranjera, porque estás recibiendo depósitos constantes, porque estás haciendo compras. Y entonces, ¿quién fue el que te dicen? Es que por ahí me delataron, me denunciaron, es que les caigo gordo, es que la envidia. No se llama envidia nada de eso, se llama realidad virtual. Se llaman sistemas, se llama internet, se llama, por ahí decía una persona, casi es mi bisabuelito, ¿no? Que decía, son cosas del diablo, ¿no? Exacto, son del Satanás. Entonces, como ves, ya un mundo nos vigila. Hoy en día hay cámaras en toda la ciudad, que algunas nos sirven, ¿no? Pero antes, en la época del Santo y de Blue Demon, yo me acuerdo que había plumas espía, ¿no? Que yo hace poco conocí una gracias a un buen amigo que yo decía, oye, yo toda mi vida pensaba que, o sea, yo quiero conocer esas plumas espías que usan en las películas de los 50, 70, ¿no? O de los 80. Y hoy en día pues dicen, oye, pues es que eso ya no sirve, o sea, realmente tienes al alcance un celular, tienes al alcance una computadora, tienes al alcance muchos medios mediante los cuales puedes cometer espionaje, ¿no? Incluso a veces sin ni siquiera tener tú los medios, cometen el espionaje contigo. Entonces, ¿esto cómo es? Pues con esa realidad virtual. También encontraba por ahí algunos sistemas donde tú ya le hablas a la máquina y le preguntas, ¿no? Ay, ¿qué podrá ser el día de hoy? ¿Me decido por A o por B? A tiene tales características, B tiene tales características y tiene un razonamiento, ¿no? Y hay gente que se deja guiar por esos razonamientos. No vamos tan lejos. Con la parte de tarot, por ahí alguien me decía, no, es que sale todo fabuloso. Pero si tú vas induciendo al sistema, le vas preguntando, le vas casi dando la respuesta, pues te la va a dar. Oye, ¿qué pasa en la realidad cuando te avientan el tarot? Pues pasa exactamente lo mismo. Tú le vas a dar la interpretación que quieres escuchar. O es que es muy científico para ti. Posiblemente sí. Pero recuerda que todo tiene una explicación lógica. Y en el caso de los sistemas, alguien me decía también, no, es que mira, yo quería una licuadora. Y entonces me metí, busqué licuadoras. Y el otro día, así por arte de magia, estaba escuchando una canción de Los Ángeles Azules y apareció de comercial una licuadora. O sea, es el destino, el universo, es Dios que me está diciendo que me compre la licuadora. Y quieres que te llegue la realidad. La realidad es que el sistema tiene rastreadores. Y entonces, como esos rastreadores ya sabe cuáles son tus gustos y ya sabe que tú buscaste una licuadora, te va a estar apareciendo la licuadora. No son cosas de magia, no son cosas de vibras. Pero sí, en cierta forma funciona igual que la realidad. Porque si tú en la realidad estás pensando en una persona y de repente dices, como por ahí decimos, ¿no? Es que estaba pensando justo en ti, no te vas a morir pronto, ¿no?
¿Y por qué? Porque a lo mejor es esa energía, porque estamos trayendo en la cabeza a esa persona, porque por ahí dicen es que las energías se juntan y se atraen y hay algo que se llama subconsciente. Y si tú emites un mensaje, seguramente te va a regresar ese mensaje del universo. Y si estás pensando en esa persona, te va a regresar ese mensaje. Bueno, pues los sistemas son algo parecido. O sea, recuerda que los sistemas son la réplica del pensamiento de alguien que ya lo visualizó, de alguien que ya lo vio. Y en el SAT funciona de la misma forma. Si tú estás comprando, si tú estás vendiendo, pues seguramente el SAT lo va a saber. Si tú tienes una cuenta de banco y estás obteniendo ingresos, pues claro que el SAT lo va a saber, el fisco lo va a saber. ¿Por qué? Porque hay una unidad que se llama Unidad de Guardia Financiera. ¿Quién es la Guardia Financiera? Quienes vigilan exactamente todas tus entradas y salidas del banco. No es cosa del más allá, están usando sistemas. Entonces, esta parte del programa de hoy que decíamos, Santo llamando a Blue Demon, por ahí, por el Super Watch, pues ya se quedó no solamente en una película de hace muchos siglos, sino ya está rebasado. Ya traspasó la realidad. Y ahora seguimos con la otra realidad que dicen la realidad virtual. Porque existe, pero no existe. O hay quien me dice, es que no existe, pero todas es que exista. Ambos tienen sentido. Pero lo que sí te digo es que están surgiendo riesgos que no se habían visto. Porque la mente de los niños es muy creativa. La mente de los niños es literal. Y si tú le dices a un niño, se va a acabar el mundo, el niño piensa que realmente se va a acabar el mundo. Hace algunos años, a una de mis sobrinas la iba yo a llevar a Cancún. Bueno, a mi sobrina les iba a llevar a Cancún. Y por ahí sus primos mayores envidiosones le decían, es que no te subas al avión, porque en cuanto te subas al avión, se va a caer el avión. Y entonces yo le decía, no pasa nada, ¿no? Nos fuimos a Cancún en el avión y empieza la turbulencia y ella dijo, ¿y en qué momento nos vamos a caer? Toda la gente nos volteó a ver. Estaban aterrados y yo le dije, no te vas a caer. Pero descubrí, ella tenía 5 años en ese momento, que para los niños es literal lo que tú le digas. Él lo va a entender literal, tal cual tú se lo digas. Entonces, si le dejamos esa tarea de educar a nuestros niños por un sistema, por un celular, porque tengo sueño, porque me quiero poner a ver la película, porque me quiero poner a platicar con mis cuates, porque me estoy entreteniendo con los videos, porque estoy criticando a las otras personas, estás perdiendo lo más valioso que tienes, que es la educación de tus niños. Entonces, reflexiona en esta parte y en la parte de impuestos, pues te pido que aprendas cómo manejar esos sistemas o que los entiendas, porque hoy en día ya no podemos estar diciendo que no nos va a pasar nada, que no existe esa parte de los impuestos, que no importa si tenemos pareja o no tenemos pareja, si tengo 5 o 10 novias o novios y a todos les deposito o me depositan. Ya no. Tienes que poner un orden. Si tú quieres unas finanzas sanas, forzosamente tienes que saber de impuestos, forzosamente tienes que saber de realidades virtuales, de sistemas. Oye, no te pido que aprendas todo, pero sí que sepas, que tengas idea y un poco de conciencia de cómo se enlazan estas cosas. Porque al rato pues ya no va a haber una persona del otro lado de la máquina que te esté contestando. Posiblemente ya te contesta un robot. Posiblemente cuando tú hablas al banco para aclarar alguna situación, te ha tocado el call center que te dice o que te mandan, si es opción 1 tal, 2 tal, 0 tal, 9 tal, ¿no? Y tú le vas picando hasta que posiblemente llegues con una persona o posiblemente no. Hay ocasiones que te piden que digites tu número de cuenta y automáticamente el sistema te contesta. En Facebook, en Instagram, en varias dependencias pasa lo mismo. Se está dando lugar a este tipo de sistemas y se está desechando a la gente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Prepararte para un futuro. Y todas las actividades que realices, todas las que tengan que ver con una actividad bancaria, pagan impuestos, sí o sí. Oye, es que fíjate que soy médico y no pago impuestos. Una cosa es que no te toque hacer un pago por el tipo de ingresos que tienes y otra cosa que no pagues. Oye, ¿cómo? O sea, suena lo mismo. Bueno, a veces tenemos que hacer pagos al SAT que son 0. Un pago, una presentación de una declaración. Tengo que presentar mi declaración, informarle al SAT que obtuve ingresos, pero por la actividad que realizo no pago impuestos, como es el caso de los médicos. Están exentos de impuesto, exentos de IVA más bien. Y por eso la renta sí lo pagan. Pero el ISR
de acuerdo a la tarifa o la tabla en la cual tú te encuentres, es posible que por los gastos que realizas no pagues el impuesto, pero ya cumpliste tu obligación. Y hay gente que a lo mejor no sabe esto y dice, no, yo voy a estar en la ilegalidad. Y les llegan los pseudoinspectores. Y hoy en día también he descubierto esa parte, ¿no? Que a veces a través de internet te llegan. Y hoy en día está pasando, pues fíjense, por ahí a alguien se le ocurrió inventarse sus delitos fiscales, ¿no? Y están mandando correos diciéndote que tienes una prevención del Ministerio Público, cosa que en México dicha palabra no existe. Y entonces escuchas a la barrieta y dices, no, eso no existe. Pero de repente te llega un aviso del SAT, un requerimiento por parte de la autoridad judicial, donde te dicen que tienes una orden de presentación porque te estás sustrayendo de la justicia porque estás como no localizado. Y tú dices, no le creo, porque resulta que la barrieta dijo que eso no existe. Bueno, pues déjame decirte que sí existe. Esa parte de estar como no localizado, por un domicilio no localizado, sí conlleva a un delito. Y entonces es donde decimos, oye, pero a ver, ¿cómo? O sea, por no estar localizado, ¿cómo voy a delinquir cuando hay personas que hacen cosas peores y no están dentro? Pues ese tipo de cosas están pasando. ¿Por qué? Porque es un sistema. Entonces, si tú no sabes cuáles son las reglas del juego del SAT o del pago de impuestos o del pago de impuestos fiscales, y fiscales no nada más es la parte del SAT, es la parte del Seguro Social, Infonavit, Tesorería, toda la parte que conlleve tenencias, multas, el no haberte presentado a una audiencia, todo eso, pues tienes que empezar a aprenderlo. Y algo bien importante, hablando de la parte de los niños y cambiando un poquito de tema, pues déjame te cuento que estamos en la parte de, ya se presentaron declaraciones anuales, se presentaron declaraciones provisionales, bueno, declaraciones anuales de personas morales, y vamos por la parte de las personas físicas. Y viene algo que a todos nos gusta, ¿no? Cuando somos empleados y decimos, quiero utilidades. Pues la ley te marca que puedes, si la empresa o la persona moral o la persona física tuvieron utilidades, te deben dar un porcentaje. Las personas morales te lo deben dar máximo en mayo, porque son 60 días después de que se presenta la declaración anual. Y si el último día para presentar la declaración anual de personas morales fue el 31 de marzo, tienes 60 días para que te den tus utilidades en caso que haya utilidad en la empresa o en la persona moral, o sea, el 31 de mayo. ¿Qué pasa con las personas físicas? Bueno, pues si tuvieron utilidad, tienen la obligación de darte tu participación de utilidades máximo los 60 días siguientes. Y ese plazo vence el 30 de abril. Y estamos hablando que en junio, el último día de junio, es el plazo para que te den las utilidades de las personas físicas. Pero aquí viene otra cosa bien importante para los niños y para las mamás de los niños. Cuando tú recibes una pensión por alimentos y esa persona tiene un salario por el cual percibe esas utilidades, pues déjame decirte que está obligado a darte parte de esas utilidades como parte de la pensión hacia esos niños. Así que como ves, pues es muy importante esto, porque es el bienestar de los niños. Y bueno, pues vamos viendo esta parte de la realidad virtual. Oye, ¿y el sistema del SAT me podría decir si tiene utilidades la empresa? Sí. Oye, ¿y me podría decir si le pagan ese sueldo a mi ex para que me dé la pensión? Sí. Pero no puedes ir tú y solicitarlo, tienes que hacerlo a través de la autoridad indicada, que sería el SAT, y bueno, una autoridad civil para decirle que dé visto al SAT para que te dé la información de esas personas. No es así de, yo voy, le pido y me lo da. No, porque son datos, se supone que confidenciales, ¿no? Entonces no deberían de estar al alcance de todos. Sin embargo, pues a través de estas situaciones de realidades virtuales, de hackers, de publicaciones que haces en redes sociales, es como el sistema o los sistemas de la gente que está o que sabe este tipo de cosas, pero que no está destinada al bien, sino está destinada a otras pilladas, pues es como da contigo y como da con tu tipo de vida, con tu tipo de actividades. ¿Por qué? Porque en Facebook está todo, o sea, a qué hora te conectas, a qué hora no, por dónde te encuentras, que Google sabe por dónde te encuentras a través de un celular, cuáles han sido las rutas o cuáles son tus formas de operar. Y oye, ¿cómo operar? Pues si vas a la escuela de tus hijos todos los días, seguramente vas a tener
el rastreador de Google diciendo que todos los días vas a tal lugar. Que todos los días te levantas a las 6 y lo primero que haces es ver tu WhatsApp. O ver tu Facebook. O que te duermes a tal hora, ¿por qué? ¿Cómo sabe? Pues porque ya no estás interactuando en las redes sociales. Entonces, como ves, tienen mucha información de nosotros, que cuando no es bien empleada, pues nos vuelve muy vulnerables. Oye, ¿y eso lo usa el SAT? Pues sí, ¿qué crees que sí lo usa el SAT? Todo esto tiene todos los detalles de nosotros, sabe dónde estamos. A veces cuando yo les digo a los clientes o a los amigos, a ver, te voy a echar un tarot fiscal, nos vamos a meter a tu página del SAT y les empiezo a decir, ayer comiste 2 huevos y ayer comiste, pediste café y estás con otra persona en tal lugar. ¿Cómo? Y vas a tal gimnasio y viajaste a tal lugar. ¿Cómo? Y tu mamá o tu papá tuvieron un percance en este año y se sorprenden muchísimo. Les digo, mira, toda esa información está en el SAT cuando tú solicitas una factura. Así que como ves, toda esa información emana de un sistema informático. Y hoy en día la factura 4.0 no es nada más un cambio de versión de factura. Es un cambio que va más allá del cambio de la versión, que va a ligar muchas otras cosas, como son tus cuentas bancarias, tu ubicación. Oye, es que esto suena de verdad así de miedo. Pues sí suena de miedo cuando no sabes utilizarlo. Es como cuando éramos niños, ¿no? Yo te comentaba, yo veía las películas del santo y cuando veía eso de la película de los vampiros, incluso por ahí hay una película, creo que es del 53, la primera película que se hizo con efectos supuestamente especiales, se llama El Vampiro. La verdad es que hoy en día la veo y digo, no, o sea, no puede ser. ¿Cómo hacían los efectos especiales con un alambre? Y a mí me daba miedo. Y te estoy hablando de que tenía, cuando la vi en el 70 y pues no, más bien como por el 80, ay, me daba un pánico, yo era niña, ¿no? Me daba pánico porque veía al murciélago, porque se transformaba por los espejos, porque venía en blanco y negro, y era como que una psicosis, ¿no? Y hoy en día digo, bueno, pues son efectos especiales, ¿no? Efectos especiales que se quedaban muy atrasados con los que hay hoy en día, por esa realidad que a veces llega a pasar, que realmente creemos que estamos metidos en esa película o en ese videojuego. Entonces, en la parte fiscal, pues nadie, o no sé si alguien sabe de que se haya inventado un juego para saber cómo funciona el SAT, pero yo creo que sí nos da mucho miedo saber que nos pueden ir a visitar y que si nosotros no sabemos cómo actuar o cómo revisar si realmente es verdadero o no, pues sí estamos ante una situación muy vulnerable. Yo he conocido colegas o personas muy preparadas y que de repente me dicen, oye, ¿esto es real o no es real? ¿Y cómo vas a saber si es real? Revisándolo directamente en la página del fisco. Oye, pero a veces no está. O sabes, por más que quieras buscar en la página del fisco, no está. Y no está porque son errores humanos. Entonces tienes que ir directamente con la autoridad que lo emite y preguntar. Oye, pero es que me está diciendo que es prácticamente una orden de presentación porque no estoy como no localizado. Ok, pues hay que ir a preguntar a través de un abogado. Entonces, como ves, hoy en día somos más vulnerables si no conocemos o tenemos esta información de primera mano. Entonces tenemos que meternos y usar estos medios precisamente, que son los celulares, que son la computadora, que son las tablets, pero no para estar viendo el chisme de la semana de Facebook, sino para saber realmente qué podría pasar en el caso de los impuestos. Me pueden ubicar, me pueden detener, me pueden quitar mis cuentas, me pueden agarrar incluso en la calle, porque quien me ha dicho, oye, es que me está notificando y estoy en la escuela de mi hijo, ¿es real esto o no es real? Hasta que nos vamos directamente a la página del SAT y les digo, no es real. Pero hay gente que sabe un poco de esta cosa de impuestos y es poderoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no sabes nada, ni tienes idea de cómo te deben de notificar, ni de si tienen toda la razón de ser, tampoco sabes cómo se hace un embargo. Y hay quien dice, oye, es que me vienen a embargar y entonces estoy preocupado y tengo que darles acceso a mi casa y todo, y resulta que no es así, porque ni siquiera tienes tal embargo. O a veces resulta que sí tienes que ir y tú no quieres ir porque pues dices, eso no existe. Pero sí existe, sí está en ley, sí pasa. Entonces, si está de miedo la realidad virtual más que las películas de terror, sí. ¿Qué tienes que hacer? Pues aprender a actuar ante esto, estar informado y pues como decían antes, contárselo a quien más confianza le tengas y a un experto en materia fiscal para que te diga qué puedes hacer, cómo lo puedes revisar. Y algo que también te digo es no te quedes con una sola opinión. Se vale
preguntar a 2, 3 personas especialistas qué es lo que está pasando. Porque a veces como especialistas decimos, oye, es que eso no había pasado, ¿no? Y de repente saltan cosas que dices, oye, eso pues resulta que no pasaba yo y sí pasa. Como este caso que te comento de, pues una declaración no existe en el SAT y pues resulta que no me deja presentar otra porque ya está. Y fue un error de sistema. Entonces, sí necesitas aprender más cosas, necesitas estar informado y necesitas también estar muy tranquilo para poder tomar decisiones con la cabeza. ¿Y cómo tomas decisiones con la cabeza? Pues estando en paz, con conocimiento y no siendo impulsivo. Si en el momento tienes una situación de conflicto, en ese momento tranquilízate, vete a dar una vuelta a la cuadra y cuando regresas tomas una decisión. Pero no puedes tomar decisiones estando exaltado. Así que, pues no es para tener miedo, sino para tener precaución, para ponerse las pilas y ponerse a estudiar, para preguntar, para informarse y para estar al día en tus situaciones fiscales. Y no solamente en las situaciones fiscales, o sea, en tus situaciones amorosas. Porque si alguien viene y me dice, oye, es que fíjate que me dicen que ahora tengo que darle el 70% de mi sueldo a como pensión. O tengo que darle el 120%. Yo le digo, no estás obligado a lo imposible. Pero si tienes que ir y argumentar, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, como ves, ¿hay solución? Sí, pero necesitas consultar al experto. Oye, ¿cómo sé si es un experto? Habla con él, ve qué te dice, qué te convence y habla con otra segunda o tercera opinión. En todos los casos. Oye, es que yo me quedo con este médico porque me da total confianza. Adelante. Me quedo con este contador porque me da total confianza, con este abogado porque le ha llevado todos los asuntos a mi familia y yo confío plenamente en él. Adelante. Pero siempre se vale tener una segunda y una tercera opinión y que tú decidas sobre cuál te vas. Pero bueno, amigos, así como ves, esta parte de la realidad virtual de las películas de Santo llamando Blue Demon ya es una realidad, ya se sobrepasó, como dicen, ya sobrepasó la realidad de la pantalla, ¿no? Entonces yo lo que te digo es, hay que ir con la vida, hay que ir avanzando con la vida, hay que aprender a sortear esos retos, hay que prepararse para ellos y hay que prepararse también para recibir, no solamente cosas negativas, también cosas positivas. La vida está hecha de experiencias, de momentos que no duran para siempre, pero que finalmente te los llevas de aprendizaje y de experiencia. Y bueno, amigos, pues con esto cierro el tema del día de hoy. Espero que te haya dejado una semillita de duda y te pongas a estudiar y puedas preguntar. Y bueno, pues también te cuento que pues es el Día del Niño y que todos como adultos siempre llevamos un niño dentro. Disfruta mucho tu vida y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Yo agradezco a mis padres el haberme dado la vida, el poder estar contigo, el haber llevado la niñez que llevé y bueno, pues seguiremos siendo niños y tendremos que aprender a pagar impuestos. Y bueno, pues yo le quiero mandar saludos a todos mis amigos, en especial a mi amiga Ara Noguera, a mi amiga Lorena Ramos del programa Tejiendo Vidas, que bueno, ya veo que aquí el día lunes a las 6 de la tarde se encuentran en vivo. Pues muchos saludos y muchas gracias a Lore y a Ara por permitirme estar en esta participación aquí en Tarot Fiscal. Y bueno, pues quiero mandarles saludos a mis comadres, a todos ustedes también, que se la pasen muy bien, que disfruten su niñez y que se vayan hoy viernes, como decimos, viernes de tacos, a disfrutar. Y saludos a todos. Mil gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.